Bienvenido al panel de la Escuela Sabática de 3ABN. Esta es una oportunidad para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Salmos, lección número 11, y el autor de la lección es Dragoslava Santrak. Y ha hecho un trabajo maravilloso en esta lección y estamos siendo bendecidos a medida que avanzamos en estas lecciones. Todos y cada uno de nosotros estamos aprendiendo algo y estamos aprendiendo unos de otros y esperamos que nos hayan estado siguiendo. Mi nombre es John Dinsey y me gustaría presentarles a la familia de 3ABN que está con nosotros, la hermana Jill Morricone. Gracias, Pastor Johnny. El lunes nos ocuparemos de Oren por la paz de Jerusalén. Amén. Y tenemos cantante en Israel, amén, Ryan Day. Tengo la lección del martes titulada Sion, el hogar de todas las naciones. Amén. Y tenemos a Jason Bradley con nosotros. Gracias. Tengo la lección del miércoles y se titula Seguridad y paz de Sion. Amén. Y tenemos con nosotros al profesor Daniel Perrin. Gracias. Tengo la lección del jueves, inamovible como el monte Sión. Espero con impaciencia todas y cada una de ellas y me gustaría pedirle a Jason Bradley que por favor orara por nosotros. Por supuesto. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos tanto por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y Señor, solo te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos y acompaña a nuestra audiencia en casa. Que esto sea una bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, todos han estudiado esta lección y nosotros hemos acordado compartir nuestras notas con ustedes. Hemos escuchado su deseo de tenerlas y vamos a compartirlas gratis para usted. Pero tiene que enviarnos un correo electrónico. Y el correo electrónico que tiene que usar es ssp@3abn.org. ssp@3abn.org. Y aquí tiene una nota para usted. Lo que decimos durante el panel de escuela sabática no es necesariamente lo que está al 100% en las notas, porque a medida que avanzamos, el Señor nos impresiona con cosas para compartir. Así que no es palabra por palabra, pero es suficiente para ayudarle en su estudio, y le animamos a que pida las notas gratuitamente. Bien, ahora estamos en el texto de memoria que está tomado del Salmo 84, versículo 2. Dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. De la nueva versión King James, estoy leyendo de la porción del sábado, una cita aquí de la lección. Dice, ¿qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Sión representaba la presencia viva de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 7:6, Sión es el monte elegido de Dios, Salmo 78, versículo 68, Salmo 87, versículo 2. Dios reina desde Sión, Salmo 99, versículo 1 y 2, y fundó su templo también en Sión, Salmo 87, versículo 1. Así pues, Sión es un lugar de bendiciones y refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo o incluso en forma indistinta con Jerusalén y el santuario, el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Pasando a la lección del domingo, tenemos el título Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Esto está tomado de los Salmos 84 y la parte de la lección que estoy repasando es de ahí. Les invito a que se unan a nosotros allí. Y aquí tenemos el versículo 1, Salmo 84, versículo 1. Qué hermoso, dice la nueva versión King James, qué hermoso es tu tabernáculo, oh Señor de los ejércitos. Me resulta interesante que en la versión King James no utiliza la palabra hermoso. Utiliza la palabra cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Así que debido a estas diferentes palabras, me llevó a buscar en el hebreo y entonces dice que es amado, amigable, querido y así muy interesante. Así que si usted no sabe lo que significa amigable, es un lugar agradable, un lugar que es atractivo, un lugar que le gustaría estar allí. Así que aquí, en esencia, tenemos al salmista diciendo que el tabernáculo del Señor es un lugar en el que le gustaría estar. Y así, debemos entender que es bueno ir a la casa del Señor y debemos tener el deseo de estar allí. Es el pueblo de Dios que se reúne. Es el pueblo de Dios que se une en la adoración, en el canto. Escuchan testimonios. Así que lo que Dios ha hecho es un tiempo también para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que es un buen lugar para estar.
Me resulta extraño que tanta gente se mantenga alejada de la casa de oración de Dios. Cuando van allí, son bendecidos y están en la presencia del Señor. Por eso hago una pregunta. ¿Por qué anhelaba y suspiraba el salmista por los atrios del Señor? Esto es lo que encontramos en el versículo 2. Fíjense, Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Todo su ser deseaba estar en los atrios del Señor. ¿Tiene usted ese deseo anhelante cuando llega el momento de ir a la casa de oración de Dios, de ir a la iglesia de Dios? ¿Tiene esa actitud de anhelarlo o es, oh no, tengo que ir a la iglesia hoy? ¿Es esa su experiencia? Le animo a que considere que es una maravillosa bendición estar en la casa de oración de Dios. Ahora me gustaría volver a plantear la pregunta, ¿por qué el salmista anhelaba y suspiraba por los atrios del Señor? Me gustaría traer a su atención el Salmo 16:11. Esto me ayuda a comprender por qué. Sí. Fíjese en lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que yo incluso te animaría, a veces la gente se desanima. No sé, no quiero ir a la iglesia. Es aburrida. Diferentes actitudes toma la gente. Antes de ir a la casa de oración de Dios, ponte en las manos del Señor. Señor, quiero ir a tu casa de oración. Bendíceme mientras esté allí. Ayúdame a mantener mis ojos en ti. Toma los ojos de la gente. ¿Sabe? A veces la gente va a la iglesia y está observando cómo se viste la gente, cómo actúa la gente, y esto los distrae. Satanás está trabajando incluso en la iglesia para distraer a la gente de recibir la bendición que Dios tiene para ellos. Y Él pondrá pensamientos en tu mente acerca de, hey, recuerda que tienes que hacer esto. Recuerda que tienes que hacer eso. Recuerda que no has hecho esto y tienes que pagar aquello. Y, ¿no te gustaría ir a pescar mañana? Y diferentes tipos de cosas que entran en tu mente. Distracciones, pero pídele al Señor que te ayude a enfocarte, a ser capaz de percibir la bendición de estar en la casa de oración de Dios y a ser capaz de escuchar y enfocarte en cada bendición que el Señor tiene reservada para ti. De un devocional llamado Amazing Grace de Ellen G. White, es una compilación, página 251. Esto es lo que encontramos allí. Si el ojo es único, si está dirigido hacia el cielo, la luz del cielo llenará el alma y las cosas terrenales parecerán insignificantes y poco atractivas. El propósito del corazón cambiará y la llamada de atención de Jesús será atendida. Sus pensamientos se fijarán en las grandes recompensas de la eternidad. Todos sus planes se harán en referencia al futuro en la vida mortal. La religión bíblica estará entretejida en su vida diaria. Así que si nuestro ojo es único, dirige el cielo hacia adelante, todas estas bendiciones siguen. Así que pregúntese, ¿anhela ir al cielo? ¿Desea ir al cielo? Póngalo en su corazón como Daniel lo propuso en su corazón. Póngalo en su corazón para ir al cielo. Dios tiene un lugar maravilloso para usted allí. Y así el Salmo 84, verso 3, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Consideras a Dios tu Rey y tu Dios? Espero que sí. Este es un salmo maravilloso y está lleno de bendiciones. Vayamos al versículo 4, ya que el tiempo continúa y no se detiene. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Y recordemos que Selah es como una pausa musical, un tiempo para considerar las cosas. El versículo 5 nos lleva a otro aspecto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta es la nueva versión King James. Y en la versión King James dice cuyo corazón está puesto en camino. Y en realidad la palabra significa también carretera si se mira en el hebreo. En realidad la publicación judía, la primera publicación del Antiguo Testamento en inglés en Estados Unidos, utiliza la palabra highway. Muy interesante.
Y también podría significar como un camino elevado sobre el que viajar. Y así Jeremías capítulo 18, versículo 15, note lo que dice allí. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Así que pueden salirse de la autopista de Dios, del camino de Dios, y empezar a caminar por senderos perversos. Y así, esto es, Jeremías lamentándose de que el pueblo de Dios se había desviado, se había ido por otro camino en lugar de seguir al Señor. Salmo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Debido al tiempo, tengo que pasar al siguiente. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Sela, este es un salmo, pero también una oración. Y fíjense en lo que dice en Obreros Evangélicos, página 36. La comunión con Dios imparte al alma un conocimiento íntimo de su voluntad. Pero muchos que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No tienen experiencia en la comunión con el Padre a través de Jesucristo y nunca han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. ¿Ha sentido usted el poder divino para santificar su corazón? Si no lo ha hecho, búsquelo, investíguelo. Yo se lo he pedido al Señor. Dice, orando y pecando, pecando y orando, sus vidas están llenas de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Las oraciones de esta clase son una abominación para Dios. Vaya, la verdadera oración compromete las energías del alma y afecta a la vida. El que derrama sus deseos ante Dios siente el vacío de todo lo demás bajo el cielo. Así que cuando se acerque a Dios en oración, no haga esas oraciones superficiales. Profundice en su corazón. Clame al Señor desde lo más profundo de su corazón, pidiéndole que esté con usted, que le bendiga, que le perdone y que le acerque a Él. Salmo 84, versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh, les animo a que consideren la bendición de estar en la casa de oración de Dios, en la presencia de Dios, porque les esperan bendiciones incalculables. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. Queremos estar en Sión. Alabado sea el Señor. Me encanta eso. Soy Jill Morricone. El lunes nos fijamos en Oren por la paz de Jerusalén. Mi salmo es el Salmo 122, así que si quieren volver allí conmigo. Salmo 122, tenemos 9 versículos que vamos a cubrir y espero que 6 cosas para llevar de esos 9 versículos. El Salmo 122, por supuesto, se encuentra en el 5º libro de los Salmos, así que es desde el Salmo 107 hasta el 150 y está en medio de la canción de los ascensos. Hablamos en un programa anterior de cómo los peregrinos también se conocen como cantos de peregrinos. Los peregrinos volvían a Jerusalén, que estaba en lo alto de una colina. Ascendían, por así decirlo, hasta Jerusalén. Si nos fijamos en el contexto histórico de Deuteronomio 16, versículo 16, no vamos a mirar leerlo. Pero en Deuteronomio 16, 16 dice que el pueblo de Dios era llamado 3 veces al año a venir a Jerusalén como peregrinos, por así decirlo, volviendo al tabernáculo, al santuario. Eran llamados a volver para la fiesta de los panes sin levadura, que está relacionada, por supuesto, inmediatamente después de la Pascua. Fueron llamados a volver para la fiesta de las semanas en el Nuevo Testamento. A eso lo llamamos Pentecostés en primavera. Y también fueron llamados a volver para la fiesta de los tabernáculos, o conocida como la fiesta de las cabañas, que sería en otoño. Así que el pueblo de Dios regresa como peregrino, por así decirlo, a Jerusalén y al tabernáculo, al templo, al santuario. Así que leamos el Salmo 122. Empezaremos en el versículo 1. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Eterno.
Conclusión número 1. La alegría debe caracterizar la adoración del creyente. El pastor Johnny habló de esto. Debería haber alegría cuando entramos en la casa de Dios. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. En cambio, a veces le da pavor ir a la iglesia, le da pavor pasar tiempo en su presencia. Me resulta interesante cómo nos resulta muy fácil llegar temprano a un concierto, pero nos cuesta llegar a tiempo a la iglesia. Es fácil animar en un partido de béisbol, pero es difícil incluso decir amén en la iglesia. Es fácil para nosotros sentarnos delante cuando hay un recital de piano, pero nos sentamos en el banco de atrás y apenas podemos hacerlo cuando es en la iglesia. Es fácil charlar con los amigos y a veces es difícil hablar con Dios. Es fácil sentarse a ver una película de 2 horas, pero sin embargo, un sermón de 1 hora puede parecer una tortura. ¿Sabe qué? Cuando Dios se apodera de nuestros corazones por la mañana, tiempo en la oración, tiempo en el estudio, tiempo en la comunión con otros creyentes y sí, tiempo en la iglesia. Versículo 2. Salmo 122, versículo 2. Nuestros pies estuvieron a tus puertas, oh Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así. Y ahora, aquí estamos, parados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Conclusión número 2. La alegría llega cuando usted y yo estamos en Jerusalén. En otras palabras, la alegría llega en presencia de Dios. Han vuelto a casa, por así decirlo, peregrinos, han subido a Jerusalén, han vuelto al tabernáculo y al templo. Han vuelto a casa. Hay alegría en la presencia de Dios. El pastor Johnny leyó este salmo. Me encanta. Voy a repetirlo otra vez. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La alegría viene en presencia de Dios. Leamos los versículos 3 y 4. Estamos en el Salmo 122, 3 y 4. Jerusalén, edificada como ciudad de compacta armonía. Allá suben las tribus del Eterno, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. ¿Qué es el testimonio de Israel? Números 1, versículo 50 dice, designarás a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio. Vienen a Jerusalén y específicamente vienen al santuario. Vienen al templo a pasar ese tiempo con Dios. Conclusión número 3, el pueblo de Dios, usted y yo, estamos llamados a adorar juntos. Vienen de todas las tribus. Suben a la colina. Vienen al testimonio de Israel o al tabernáculo, al santuario. Estamos llamados a adorarle en su casa, su iglesia. Hay unidad cuando nos reunimos unánimes. Recuerde cuando tuvo lugar Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos y el Espíritu Santo es derramado con abundancia. ¿Qué ocurrió antes de ese momento? En Hechos capítulo 1 estaban en el aposento alto. Estaban unánimes en un solo lugar, orando unidos durante ese tiempo desde la ascensión de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Hay unidad cuando venimos en un mismo acuerdo y adoramos juntos. Leamos el versículo 5. Salmo 122, versículo 5. Porque allí están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Ahora bien, esto es interesante. El sistema judicial estaba allí en Jerusalén históricamente. Usted ve en 2 Samuel 8:15 que David reinó sobre todo Israel y David administró la justicia y el juicio a todo su pueblo. Así que la peregrinación sería incluso un momento en el que la gente de las comunidades vecinas podría venir a buscar justicia en Jerusalén. Allí están establecidos para el juicio los tronos de la casa de David. Por supuesto, siempre podemos esperar el juicio investigador venidero. En aquel tiempo era el juicio investigador venidero lo que vemos en el capítulo 7 de Daniel. Conclusión número 4. Esta es interesante para mí. La adoración está conectada con la administración de justicia. Ahora los peregrinos, ellos regresaron para adorar aquí en el Salmo 122. Vinieron al tabernáculo y se habla de la justicia que tiene lugar allí. Y usted dirá, un momento, ¿cómo puede estar eso conectado? Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Verá, si somos verdaderos cristianos, usted y yo tenderemos la mano y ayudaremos a los necesitados y procuraremos corregir los males que existan. Leamos los 3 últimos versículos. Estamos en el Salmo 122 del 6 al 9. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Haya paz dentro de tus murallas, descanso en tus palacios? Por amor de mis hermanos y mis amigos, te saludo, haya paz en ti. Por amor a la casa del Eterno nuestro Dios, buscaré tu bien. Es muy interesante. Orad por la paz de Jerusalén. ¿Cómo puede Jerusalén tener paz? ¿Cómo puede la iglesia tener paz? ¿Cómo podemos usted y yo tener paz? Quinta lección. Tenemos que elegir vivir en paz con Dios y entre nosotros. Pero yo les diría que la única manera de que tengamos paz unos con otros es cuando primero restauremos nuestra conexión vertical con Dios y tengamos paz con Dios. Recuerden que hace varios trimestres estudiamos Efesios, el libro de Efesios. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, tenemos algo increíble. Me encantan estos versículos. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Efesios 2, 1 al 10 habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios se apoderó de nosotros mediante el poder de su Espíritu Santo. Sometimos nuestras vidas a Él y Él nos cambió. Esa es la restauración vertical de nuestro caminar con Dios. La segunda mitad de Efesios 2, versículos del 11 al 22, es nuestra reconciliación horizontal entre nosotros como hermanos y hermanas. Verá, en realidad no podemos reconciliarnos unos con otros. No podemos pedir perdón o reunirnos hasta que no nos hayamos reconciliado primero con Dios. Así que la paz en Jerusalén tiene que empezar primero conmigo. Comienza primero con mi relación con Dios, buscando renovar y restaurar eso, y luego buscando amar a mis hermanos y hermanas. Nuestra enseñanza final número 6, orar por la unidad con otros creyentes. Si estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén, usted y yo estamos llamados a orar por la unidad en la iglesia y la unidad como hermanos y hermanas. La oración de Jesús en Juan 17, justo antes de ir a la cruz, Juan 17, versículo 20, dice, no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, está mirando a través de la corriente del tiempo hacia usted y hacia mí hoy en los últimos días, los momentos finales de la historia de este mundo. Y oró por nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como ven, la unidad en la iglesia, la unidad como cuerpo, ejemplifica a quien pertenecemos. Es el Señor Jesucristo. Ejemplifica de quién somos. Así que busquen reunirse y vivir en unidad. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, ha sido una bendición hasta ahora y espero que se queden porque vamos a continuar en un momento. Regresamos. ¿Alguna vez ha deseado poder estudiar más profundamente junto con los miembros del panel de la Escuela Sabática de 3ABN? Pues ahora puede hacerlo. Solo tiene que enviar una solicitud por correo electrónico a ssp@3abn.org y le enviaremos por correo electrónico las notas de los panelistas de la Escuela Sabática semanalmente para mejorar su propio estudio de la Palabra de Dios. La dirección es ssp@3abn.org. Nos encantaría enviarle sus notas tal y como las han preparado. Gracias por vernos y gracias por formar parte de nuestra familia del panel de la Escuela Sabática de 3ABN. Bienvenidos de nuevo y estamos listos para pasar a la lección del martes con el evangelista Ryan Day. Amén. Gracias, Pastor Densey y señorita Jill Morricone. Soy Ryan Day. Tengo la lección del martes titulada Sión, el hogar de todas las naciones. Y ese es exactamente el mejor título que se le podría ocurrir a esta lección en particular, porque eso es literalmente lo que el contenido está revelando, es que cada persona en el Señor, no importa de qué nación seas, no importa de dónde seas en el planeta, no importa de qué raza seas, eres de Dios. Y por supuesto tienes el derecho natural de heredar el reino de Dios. Y así, vamos a saltar directamente al Salmo 87, que es lo que el contenido de esta lección está basado en el Salmo 87. Y voy a comenzar justo en el verso 1 y 2. Y la lección acaba de hacer la pregunta, ¿qué hace de Sión un lugar tan estimado? Los versículos 1 y 2 lo ponen de manifiesto. Dice, su cimiento está en el monte santo.
Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Este es el lugar especial de Dios. Esta es la ciudad especial de Dios. Este es el pueblo especial de Dios y Él nos estima por encima de cualquier otra cosa. Pero aún así quiere que todos formen parte de ese plan. Quiere que todos quieran que este lugar sea una morada para todos los pueblos que lo acepten. La lección pone de manifiesto que el Salmo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. Al final de los tiempos, Sión se elevará por encima de todos los montes, lo que significará la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. El Salmo 87 se refiere a Sión como montañas para resaltar su majestuosidad. Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, expresando la superioridad de Sión sobre otros lugares de Israel que fueron lugares especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. Pero por supuesto continúa diciendo, así el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios es en su lugar elegido y en su forma prescrita. Y seguimos y leemos el resto de estos versículos en el Salmo 87 y seguimos y leemos los versículos del 3 al 7 y empezamos a tener una comprensión de lo especial que es este lugar y cuál es el plan previsto de Dios para este lugar especial. Sión, ya lo veremos. Vamos a ir al Salmo 87, versículo 3. Dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Esto es obviamente dentro del contexto de aquellos que se han rendido a ellos, aquellos que le han entregado su vida, aquellos que ahora conocen a Dios personalmente. Y continúa diciendo, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Fíjense en lo que hace aquí. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, note esto, cuando Él registre a la gente, Dios va a tomar el papel de censo. Él va a saber exactamente quién pertenece allí. Y dice, este nació en Sión, Selah. Y por supuesto, versículo 7 dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Así que puedes sentir el corazón de Dios mientras espera el momento en que todo su pueblo ha rendido su vida a Él. Toda esa gente que lo conoce personalmente morará en este lugar especial que Él llama Sión. Por supuesto, hablaremos de esa ciudad santa a medida que avancemos en el estudio. Puede que lleguemos a algún texto que describa eso. La lección destaca que la gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios. Y así las fronteras del reino de Dios se extienden para incluir a todo el mundo. Nótese que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segundo nivel, aunque Sión se presenta como un lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador. Y la lección saca a relucir un par de textos y quiero leer estos textos porque son textos especiales y realmente me encantan estas promesas bíblicas que tenemos. Y un par de ellos van a venir de Romanos, uno de Gálatas y por supuesto uno de Colosenses también. Pero vamos a Romanos capítulo 3 y estos versos son muy populares que hemos escuchado muchas veces. Pero estamos en Romanos capítulo 3, vamos a leer los versículos 21 y 22. Noten lo que dice la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y eso me encanta. Me encanta el hecho de que Dios no esté excluyendo su plan especial solo a un cierto grupo de personas o a unas pocas razas. Sé que algunas personas volverán a leer el Nuevo Testamento y pensarán que porque esa historia bíblica desde el Génesis, todo el camino a través del Antiguo Testamento allí especialmente, hasta el libro de los Hechos. Parece que está altamente saturada solo con Israel, como si Dios solo se preocupara por Israel, pero usted verá escondido detrás de capítulos especiales y versículos incluso a lo largo del Antiguo Testamento, donde Dios está diciendo, usted sabe, todo su plan desde el principio fue usar a Israel como un faro de luz para el resto del mundo con la esperanza de que su plan estableciera un anhelo y un deseo y una atracción de todas las otras naciones a esta luz y a la salvación de Dios. El capítulo 10 de Romanos versículos 12 y 13 también pone esto de manifiesto. Romanos capítulo 10 versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que esto solidifica aún más que es el plan de Dios para todos, no solo para unos pocos selectos, sino para cualquiera que lo invoque y lo haga Señor de su vida. Gálatas 3, 28 y 29.
Este es uno de mis favoritos. Me encantan estos versículos. Sí. Gálatas 3, 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos según la promesa. Esa misma hermosa promesa que Dios le dio a Abraham. Y como Abraham era un hombre de fe, si somos un pueblo de fe, somos injertados y traídos a esa hermosa familia de Dios, sin importar de dónde seamos y sin importar la raza en la que nos encontremos. Colosenses capítulo 3 y versículo 11 también pone de manifiesto esta hermosa promesa. Solo establezco esto porque de nuevo mucha gente puede ir a un texto u otro y queremos mostrar que Dios ha dejado esto muy claro en su palabra, que todos y cada uno de nosotros podemos encontrarnos en esa hermosa ciudad de Sión si tan solo ponemos nuestra confianza en Él. Colosenses capítulo 3 y versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso me encanta. Si simplemente se entrega a Él, el retrato que hacen los salmos de la prosperidad de Sión recuerda a la visión de Daniel que vemos allí del reino de Dios convirtiéndose en una enorme montaña y llenando toda la tierra. Así que vamos a Daniel y vemos esta hermosa promesa también incluso en los capítulos proféticos de Daniel también. Así que Daniel capítulo 2, y voy a leer algunos versículos selectos aquí. Daniel capítulo 2, comenzaremos con el versículo 34. Dice: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Ahora iremos a la última parte del versículo 35. Dice: y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y por cierto, esos últimos versículos que leí allí, me los salté del versículo 35 al 44. Y por supuesto, si usted sigue leyendo en el versículo 45, al final del capítulo allí, está hablando de esa visión que Daniel vio de la piedra que vino y golpeó la imagen a sus pies. Y sabemos que esos 4 reinos, ya sabes, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma se divide. Estamos en ese estado dividido hoy, pero la piedra viene y a diferencia de los imperios mundanos anteriores a ella, llena toda la tierra y se convierte en un gran reino eterno. Esta es la promesa profética que tenemos. La palabra de Dios lo ha dejado muy claro. Las promesas de Dios nunca fallan. Y dice: ¿sabes qué? Ve a leer la parte de atrás del libro. Dios gana. Dios gana. Su pueblo gana. Su ciudad ganará. La pregunta es: ¿vas a estar en esa ciudad? ¿Vas a formar parte de ese pueblo? ¿Vas a poner tu confianza en Él y podrás llamar a Sión tu hogar? Es realmente su elección. Dios no está reteniendo nada. Él no lo ha hecho difícil. Él no lo ha hecho complicado. Él ha pagado el precio por ti y simplemente dice: ¿vendrás? ¿Serás mi pueblo? ¿Viviréis conmigo por toda la eternidad? Es su elección. Y me encanta la promesa que tenemos en Apocalipsis capítulo 3 versículos 11 y 12. También dentro del contexto de esta gran conversación de la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 3 versículos 11 y 12: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que cuando usted tenga una nueva relación en Cristo, tendrá un nuevo nombre en Cristo, tendrás un nuevo hogar en Cristo y con Cristo. Esa es la promesa. Y así vuelvo al principio de esta lección de estudio aquí. Sión, el hogar de todas las naciones. ¿Formará usted parte de ella? Amén. Gracias, hermano. Hay victoria en Cristo. Tengo la lección del miércoles y se titula Seguridad y Paz de Sión. Quiero compartir este hecho divertido con ustedes. No puedo cantar bien para salvar mi vida. Si me dan una canción en clave de la, estaré en clave de fa. Si la ponen en re, estaré en sol. No importa en qué clave la pongan, no puedo cantar. Pero aprecio mucho una canción maravillosa, una canción bien escrita. Pero hay algo diferente en una canción que alguien canta desde el dolor, desde la superación, de cantar con un propósito.
Ahora sé que probablemente, tal vez en su iglesia, usted ha visto personas que, ya sabe, subieron a cantar y eran excepcionales. Tenían mucho talento, pero les faltaba la unción. Y usted probablemente pensó que estaban probando para American Idol en lugar de adorar a nuestro Señor y Salvador. El Salmo 46 es un salmo hermosamente escrito, y quiero decir, es una canción hermosamente escrita. Y cuando leí ese capítulo, pude darme cuenta de que los hijos de Coré fueron testigos de la bondad de Dios y escucharon historias de su asombrosa gracia. Y el capítulo 1 al 7 del Salmo 46 nos da una imagen realmente poética de la paz en medio de la tormenta. Así que veamos los versículos del 1 al 7 del Salmo capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. ¿Bien? Veamos en la lección el desglose de lo que acabamos de leer. Y cito, el Salmo ofrece una vívida descripción del mundo en crisis y se retrata con las imágenes de desastres naturales de una intensidad sin precedentes. La imagen de las aguas turbulentas representa a menudo a las naciones rebeldes y los diversos problemas que los malvados causan en el mundo. Fin de la cita. Ahora veamos el Salmo capítulo 93, versículos 3 y 4. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ahora bien, veamos el Salmo capítulo 124, versículos del 2 al 5. Y esta parte de aquí es un sermón en sí mismo. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Ha tenido esa experiencia antes? Estoy hablando de eso. Si no hubiera sido el Señor quien estaba de nuestro lado cuando pasamos esa experiencia. Si no hubiera sido el Señor quien estuvo de su lado cuando usted estaba llegando tarde al trabajo, 10 minutos tarde al trabajo, y había un amontonamiento de 10 autos en su ruta exacta al trabajo, pero usted lo evitó. Si no hubiera sido el Señor quien estuvo de su lado cuando el médico dijo que usted era una de las personas más enfermas del hospital y sin embargo le devolvió la vida esa experiencia. Si no hubiera estado el Señor de su lado cuando se enfrentaba a una posible condena máxima de 15 años de prisión, pero le bendijo con una segunda oportunidad para su honor y gloria, esa experiencia. ¿Cuál es su historia? Termine esa frase, si no fuera por el Señor. No solo debemos confiar en Dios en los buenos momentos, sino que necesitamos confiar en Él en los peores momentos. Necesitamos confiar en Él en los momentos difíciles. Necesitamos confiar en Él en los momentos de desesperación. Necesitamos confiar en Él en todo momento. Veamos el Salmo capítulo 62, versículos 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah, ahora veamos el Salmo 46, versículos 2 y 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah.
Ahora el Salmo capítulo 46, versículo 4. Observen esto. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aunque haya caos, aunque haya peligro, aunque nos enfrentemos a las tormentas de la vida, no tenemos por qué temer porque Dios es fiel. Justo aquí en el versículo 4 vemos el antídoto para la contienda. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz no es la ausencia de tribulación, sino que se manifiesta en medio de ella. Ahora hay muchas historias de personas en la Biblia que han superado situaciones difíciles. Y una de mis historias favoritas es la de Sadrach, Mesach y Abednego cuando se enfrentaron a su ardiente prueba. Dios fue su refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. De hecho, veámoslo. Daniel capítulo 3, versículos 14 a 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora quiero que hagamos una pausa justo ahí, porque hay un punto que debemos captar. La música que escuchamos nos lleva o al altar de Dios o al altar del enemigo. Hay fuerza en Dios, pero hay debilidad en el enemigo. Ahora bien, cuando miramos los cantos contenidos en el libro de los Salmos, especialmente el Salmo 46, hermoso canto, sabemos que estamos siendo conducidos al altar de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, por supuesto, no se inclinaron. Sabemos cómo sigue la historia. Los arrojaron al horno de fuego. El rey lo calentó 7 veces más, pero Jesús bajó y estuvo con ellos en medio de su prueba. Y estuvo allí con ellos. Y Jesús vendrá a estar con usted en medio de su ardiente prueba también. Así que en la esencia del tiempo, ¿cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de la tormenta? Veamos un par de versículos. Manténgase centrado. Ese es el número 1. Tenemos que permanecer centrados. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que permanecer en oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes por medio de Cristo Jesús. En tercer lugar, debemos mantenernos fieles. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y necesitamos permanecer quietos. El Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hay paz en la presencia de Dios. Y ahí es donde tenemos que estar, es en la presencia de Dios. Y con eso te lo paso a ti, Daniel. Amén. Muchas gracias. Paz en la presencia de Dios, y ahí es donde debemos quedarnos. Soy Daniel Perrin y tengo la lección del jueves inamovible como el monte Sión. Y la lección nos lleva al Salmo 125, solo los 2 primeros versículos, también uno de estos cantos de ascensión a Jerusalén. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ahora, desde mi pequeña experiencia hace muchos años haciendo escalada en roca, puedo decirles esto:
Usted es tan seguro como la roca a la que se ha sujetado. Si la roca cae, usted va a caer. ¿Hasta qué punto es inamovible la roca de Sión? Crecí en el noroeste, viví allí la mayor parte de mi vida y he subido hasta el borde del cráter del monte St. Helens. Desde allí puedes ver el monte Hood, el monte Rainier, el monte Adams. Pero miras hacia ese cráter y te das cuenta de que el 18 de mayo de 1980, lo que parecía la mitad de la montaña explotó en la atmósfera o se deslizó hacia el lago Spirit, y te das cuenta de que no se puede confiar en que una montaña de rocas no se mueva. Puede moverse. Pero aquí no estamos hablando de cualquier montaña. Se trata del monte Sión. ¿Puede moverse el monte Sión? ¿Qué es el monte Sión? Bueno, físicamente hablando no es gran cosa. ¿Lo sabe? La elevación es de 2.474 pies. Hay una montaña de 7.000 pies de altura en Israel. El monte St. Helens tiene más de 8.000 pies, incluso después de que gran parte de él fuera arrasado. Así que la primera referencia al monte Sión en la Biblia está en 2 Samuel capítulo 5 versículos 6 y 7. Y son los jebuseos quienes controlan el territorio y piensan que es inexpugnable. Y sin embargo Dios, versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y se convirtió en la capital de Jerusalén. Y allí estaba el santuario que apunta hacia Jesús. Muy bien. Así que ahí es donde lo encontramos por primera vez. El Salmo 132, versículo 13 dice, el Señor ha elegido a Sión. Él la eligió. Podría haber elegido otro lugar. La eligió. El Salmo 19, 11 y muchos otros textos dicen que Dios habita en Sión. Pero Sión es más que un lugar. Sión en la tierra representa el hogar eterno de Dios. Y para nosotros representa la promesa de que ese será también nuestro hogar. Aquí no estamos hablando solo de Jerusalén o de Sión en la tierra. Y por eso Dios permitió realmente que Jerusalén, el monte Sión, fuera destruido y que su pueblo se dispersara, porque eran personas que habían dejado escapar las promesas de Dios, porque las rocas de allí en la tierra, la montaña en la tierra, no era la promesa. Y Abraham sabía esto. Por eso Hebreos 11:10 dice que buscaba una ciudad con cimientos cuyo constructor fuera Dios. Verán, el monte Sión, allí en Israel, no fue dotado en la creación con ninguna fuerza o poder especial. No hay nada allí, pero fue que Dios lo había elegido. El suelo del Medio Oriente, el área mediterránea, no hay nada poderoso o mágico en esa tierra, pero es la elección de Dios. Y esa es la clave aquí. ¿Qué ha elegido Dios para nosotros? Porque Dios es el que es duradero. Y por eso la inamovible Sión nos dice que Dios es digno de confianza. Para la mayoría de ustedes que están viendo, escuchando en este momento, ya han tomado la decisión de confiar en Dios. Pero para algunos de ustedes quizás están escuchando en este momento y no han tomado esa decisión. Ustedes dicen, ¿puedo realmente poner mi confianza en Dios? Quiero decir, eso suena a mucha palabrería religiosa, a lenguaje religioso. No voy a pedirte que pongas tu confianza en Dios simplemente porque voy a dar una pequeña charla aquí. Quiero que pienses en ello, en poner tu confianza en Dios. Y no voy a darles un montón de textos bíblicos ahora mismo que les digan que confíen en la Biblia, porque la Biblia les dice que lo hagan. Pero te estoy invitando a que pienses en ello. Y no voy a aclarar todas las objeciones que pueda tener o que haya oído en los próximos minutos, pero escuche. En la Biblia Dios les invita a ponerle a prueba. Dios no te está diciendo que le sigas ciegamente. Te está invitando a que lo pongas a prueba. Aquí hay 2 textos bíblicos que voy a compartir. Malaquías 3:10 dice, ponme a prueba en esto. Dios dice, ponme a prueba. En el Salmo 34, versículo 8, probad y veréis. No te pido, dice Dios, que tomes una decisión sin poder probar las cosas. Quizás todos hemos sido engañados alguna vez por alguien que nos convence de comprar algo sin probarlo realmente, y nos damos cuenta de que nos ha vendido una factura de mercancías. No es bueno. Está bien. Pero Dios no habla de eso aquí. Usted está invitado. Si usted estuviera en una honesta búsqueda de corazón, de buena fe para buscarlo, busque en la Biblia. Toda la Biblia está registrada para usted, al igual que las vidas de los cristianos en el pasado. Y verás en algunas de esas vidas, algunos de ellos vivieron de acuerdo a la verdad y otros no. Incluso las cosas difíciles de entender aquí en la palabra de Dios, las cosas que plantean preguntas, no están ocultas para usted. Dios está diciendo, lo estoy poniendo todo ahí fuera. Échale un vistazo a todo. No te oculto nada. La Biblia está abierta para que usted la compare con el cristiano, con el registro histórico, para ver si estas cosas están inventadas allí.
Y a medida que pasa el tiempo, esto es lo que encontramos. La palabra de Dios sigue confirmándose una y otra vez. Escuche cómo lo dice Dios en Isaías 1:18. Venid ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Dios dice, quiero que pienses. Piénsalo. No tengas fe ciega. Lo segundo que yo diría es que mires las Escrituras. Y cuando lo hagas verás algo. Para cualquiera que esté en una búsqueda honesta y dispuesto a probar las Escrituras, no solo leer unas partes aquí y allá para encontrar cosas con las que discutir o criticar, va a descubrir que hay una complejidad y profundidad que va más allá de lo que cualquier mente humana pueda crear. Siempre se puede criticar algo desde lejos. Cuando lo acercas y empiezas a analizar y evaluar los detalles, vemos en la palabra de Dios que hay una profundidad. La mente de Dios está a la vista y es mucho más profunda que cualquier cosa que cualquier autor humano pudiera escribir para ganar un premio Pulitzer en alguna parte. Número 3. En esta línea quiero que reconozcan que quiero compartir con ustedes que la Biblia tiene profecía predictiva. Eso significa algo. ¿De acuerdo? Y usted puede probar estas cosas. Usted no va a encontrar esto en ningún otro libro, complejo, específico, de múltiples capas, a largo plazo, improbable, profecía predictiva. No vas a encontrar eso en ningún otro libro religioso, y lo encuentras en la Biblia totalmente a la vista, diciendo, pruébalo, míralo, y no tienes que creer en nuestra palabra. Eche un vistazo usted mismo a lo que dice la palabra de Dios. Este es el punto de la profecía. Las profecías apuntan a alguna parte. Usted puede ver al mirar a su alrededor, el mundo está cambiando y no va a volver a ser como antes. Está avanzando hacia alguna parte. Y las profecías del pasado apuntan a profecías que se van a cumplir en el futuro. La profecía tiene una conclusión, e incluso si cierras los ojos ante ella y dices, no quiero verlo, va a suceder y tienes que hacerlo, deberías hacerlo. Le animo y le insto, eche un vistazo y vea lo que dice la palabra de Dios. Se están trazando líneas en este mundo. Hay bandos que se están tomando aquí, que están siendo tomados. ¿Y realmente quiere tomar una decisión de la magnitud de confiar en Dios? Si debe hacerlo o no, basándose simplemente en algunas ideas que ha escuchado en el pasado, algunas críticas u objeciones o algunos pensamientos que tenía en su cabeza, le invito a que investigue. Ahora hemos hablado sobre profecía aquí en esta red todo tipo de veces, todo tipo de presentaciones. Llámenos aquí. Pregúntenos y le enviaremos algunos recursos para que usted mismo pueda investigar y evaluar por su cuenta. ¿Pero por qué confiar en Dios? Quiero que mire el panorama general de su propia vida. Y brevemente, solo hay dos maneras de mirar el panorama general de su propia vida. Primero, tienes un sentido del bien y del mal. Usted lo conoce. Usted mira las noticias y se informa de algún crimen y usted dice, eso está mal. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿De dónde sacamos esa idea de lo que está bien y lo que está mal? Y sabemos que cuando miramos en nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos la persona que somos y la persona que deberíamos ser. Sentimos la brecha y hay una culpa y hay un vacío. Y eso es solo una invitación para que usted diga, estoy dispuesto a mirar esta promesa aquí, esta declaración de que hay algo que se ocupa de esa culpa, ese vacío que dice que hay algo detrás de ello, hay un dador de la ley moral que usted ha sentido. No se aleje de esto y simplemente diga, no quiero investigarlo. ¿Podemos realmente confiar en Dios? Hay una invitación para que ustedes digan, evalúen, miren en ello, experimenten con ello. Y luego, segundo, con mirar en ustedes mismos, van a estar de acuerdo en esta regla en la que todos estamos de acuerdo, la mortalidad. Todos los que nos han precedido en los últimos 2000 años han muerto y ustedes no van a ser diferentes. Yo no voy a ser diferente. ¿Hay algo más en este universo, algo más en este mundo, algo más allá de las formas de vida que mueren? ¿Hay algo más en lo que podamos depositar nuestra confianza? Y yo creo que lo hay. Pero tienes que tomar la decisión por ti mismo. El carácter de Dios es amor, lo que significa que no te va a obligar, te va a invitar. ¿Cómo puedes mover una montaña inamovible? Si te alejas de ella, se hará cada vez más pequeña en tu espejo retrovisor. Pero Dios te está invitando ahora mismo a tomar la decisión, a decir, pon tu confianza en mí, evalúa, prueba y ve que el Señor es bueno. Te estoy invitando y seguiré invitando. Eche un vistazo a lo que Dios ha dicho. Amén. Muchas gracias. Quiero recordarles que pueden obtener las notas de nuestros presentadores. Envíen un correo electrónico a ssp@3abn.org. Tenemos tiempo ahora para un comentario final de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Pastor Johnny.
El mío fue orar por la paz de Jerusalén. Me acuerdo del Salmo 133. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos y las hermanas habiten juntos en unidad. Y mientras buscamos esa paz con Dios y entre nosotros, que comience conmigo. Amén. No importa dónde estés, qué trasfondo, de qué raza vengas, si estás en Cristo, eres suyo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Quiero leerlo una vez más. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si sois Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Amén. ¿Sabe? Todos tenemos una canción que se apodera de nosotros y con suerte el capítulo 46 del Salmo es su canción. Hay paz en la presencia de Dios. Si ahora mismo eres esa persona que estás viendo, pero no has tomado la decisión de poner tu confianza en Cristo, entonces te animo a que lo hagas, porque piensa en lo que dijo Ryan, el monte Sión, el Sión eterno de Dios es para todos nosotros. Hay sitio para todos, sitio para ti, y Dios no quiere que nadie quede excluido. Pero también están aquellos de ustedes que ya han puesto su confianza en Dios. ¿Adivinad qué? ¿Tenéis de nuevo esa invitación? No fue algo que hicimos una sola vez hace mucho tiempo. Volvemos a apelar a ustedes. Dios apela a ustedes a través de su palabra. Pongan su confianza en mí. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Y estamos llegando al final de la lección número 11. Me gustaría compartir con ustedes el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Necesita usted gracia y gloria? El Señor está dispuesto a dárselas. No solo eso, continúa. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Les invitamos a considerar todo lo que han oído y también para que tengan el deseo de anhelar a Dios en Sión. Y serán bendecidos y se animarán al saber que pueden estar en la presencia del Señor y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Únase a nosotros la próxima semana. Lección número 12. Adoración sin fin.